Muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a ASIER el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Víctor Torres, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eliezer, y nuevamente, como siempre, gracias por invitarme a tus programas. Gracias, siempre bienvenido, un placer para nosotros tenerte. Nuestro programa de hoy, Colombia, guerra, derecho internacional humanitario y derechos humanos. Para hablar de este tema hemos invitado a David López. Él es consultor en derechos humanos para América Latina y mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas aquí en Ginebra, Suiza. Y él es representante de la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, AIDES, aquí en Suiza. Bienvenido, David, y buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto y gracias por esta invitación. Un saludo a la audiencia y a los invitados. Gracias, siempre bienvenido, David. Colombia, nuestro país, el conflicto interno escala, se intensifica, los paramilitares actúan a sus anchas, muchas veces en contubernio con las fuerzas militares. Se siguen presentando asesinatos de líderes sociales, las masacres continúan, el ejército bombardea campamentos de la guerrilla, donde mueren niños, siguen amenazas, los desplazamientos internos avanzan, las personas siguen saliendo al exilio. En Colombia la semana pasada causó conmoción no solo allí en el país, sino a nivel internacional, unas controvertidas declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, que después del bombardeo donde mueren unos niños, calificó de máquinas de guerra a esos niños que fueron muertos en el conflicto. La imagen internacional del gobierno de Iván Duque está por el suelo. Hay que indicar que el gobierno colombiano le busca la camorra a Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro. Hacen interferencia en Ecuador en las elecciones en donde se perfila un candidato Arau en posibilidad de ganar. Todo esto patrocinado por los Estados Unidos, que tiene 7 bases militares en Colombia con la excusa de combatir el narcotráfico, pero las cifras indican que la producción, exportación de cocaína ha aumentado y prueba de ello son los últimos decomisos del cargamento de droga incautados incluso aquí en Europa, procedentes de Colombia. La comunidad internacional está alarmada, escandalizada por ser Colombia uno de los países más violentos del mundo. Para comprender un poco toda esta situación que se mueve desde el derecho internacional, lo que es el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, hemos invitado a David López. David, ¿qué es lo que está pasando en Colombia con toda esta situación? Derecho internacional humanitario, violaciones de los derechos humanos, bombardean niños. Es que en la guerra se vale todo. Bienvenido. Bueno, gracias. Evidentemente, en la guerra, pues justamente hay un derecho que es el derecho internacional humanitario, también anteriormente conocido como el derecho de guerra. Y pues este último lo que hace es reglamentar los procedimientos que tienen que haber en una guerra para evitar la menor cantidad de daños, tanto a los civiles como materiales, generalmente. Hay gente que a veces confunde el derecho internacional humanitario como si fuera la regla que rige los derechos humanos, y no es así. De hecho, hay 3 instrumentos internacionales que son el derecho internacional humanitario, que es el que evidentemente regula la guerra. Está el derecho internacional de derechos humanos, que es el que generalmente está en vigencia siempre y complementa al derecho internacional humanitario. Y después tenemos el DPI, que es el derecho penal internacional, que es como el instrumento que va a venir a dar la posibilidad de aplicar de facto todo lo que se haya violado tanto en el DIH como en el DIDH, ¿no? El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Normalmente, y es bueno recordar que sobre todo ahorita en esto del bombardeo, ¿no?, que hubo de estos niños, que primero que todo no es la primera vez que Colombia en el gobierno de Iván Duque
tiene este tipo de actuaciones. Recordemos que hubo un bombardeo en el 2019 donde se dieron de baja 7 menores de edad y eso conllevó a la renuncia del exministro de Defensa, que era el señor Botero, y después lo asumió Carlos Holmes Trujillo, quien también en algunos actos donde él tuvo que pedir perdón por algunos temas que cometieron militares colombianos en violación a los derechos humanos, notablemente cuando la Policía Nacional electrocutó a un muchacho y lo mató a punta de taser, ¿no? A regañadientes él tuvo que pedir excusas y las pidió como por adelantado para todo lo que viniera a hacer el ejército colombiano, la Policía Nacional en un futuro. Y son cosas que son preocupantes, teniendo en cuenta además, entre un paréntesis, de que Colombia es el único país de América Latina que tiene bajo el mando del ministro de Defensa la Policía Nacional. Generalmente los otros países son a la Policía Nacional por orden del Ministerio Público, Ministerio del Interior, etc. Pero generalmente no por parte del Ministerio de Defensa. Eso quiere decir que la Policía Nacional de Colombia también recibe entrenamiento militar y muy probablemente procede como tal. Y eso es preocupante. Y pues ahora tenemos el bombardeo del 2 de marzo del 2021, donde tenemos algunos puntos, pero de un lado dicen una cosa, de otro lado dicen otra. Y evidentemente lo que conocemos es que hubo hasta el día de hoy 14 menores de edad, ¿no? Aunque Medicina Legal solo ha confirmado que hubo una niña menor de edad que falleció de 16 años y 2 menores heridos. El defensor de derechos humanos del Meta afirma que son 10, que el 10 de marzo son 3 niños los que están en la morgue de Villavicencio y otros 2 están sin identificar. Y ello, teniendo en cuenta que son niños de hasta 9 años de edad, lo que lo hace aún más grave, porque el derecho internacional tiene protección específica para los menores de 15 años, aún más cuando están en temas de guerra. Es interesante tener en consideración también que este ataque fue procedido por el grupo FUDRA Omega del Ejército Nacional, que recordamos que está compuesto como de unas 30.000 unidades militares y que su entrenamiento y su doctrina parece incluso venir del Comando Sur de los Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que Colombia prima el ordenamiento interno por encima de las convenciones de Ginebra que asumen al niño, que asumen como niño a la persona que tiene menos de 15 años. La Convención Internacional o las convenciones de Ginebra indican que en la guerra un menor de edad tiene menos de 15 años. Colombia dice que es menor de edad aquel que tenga 18 años. Por ende, Colombia, por medio de la Corte Constitucional, aplica eso. También es primordial entender que el Ejército de Colombia tiene un manual que regula todas las operaciones militares, que es el Manual de Doctrina Damasco, ¿no? Y este establece que los elementos esenciales en los operativos, es decir, la ubicación de grupos armados, la inteligencia en el ataque, tienen que ser llevadas a cabo de manera muy minuciosa y tienen que también ver en qué medida estas pueden afectar, los ataques pueden afectar a la población en su entorno, al territorio, etc. Eso es una pregunta que de pronto ya desarrollaremos después y que toca tener muy en cuenta, ¿no? Al igual, el derecho internacional humanitario estipula también lo mismo. Es necesario que antes de haber un ataque, pues evidentemente se tenga conocimiento de qué riesgos pueden haber allí y si evidentemente hay niños, hay personas ancianas, hay incluso monumentos que generalmente por el derecho internacional humanitario son prohibidas de destruir porque hacen parte de un patrimonio histórico de la humanidad, etcétera, ¿no? Y evidentemente, como por regresar otra vez a la pregunta, es como no confundir el DIH con el DIDH y tener en cuenta el DPI, ¿no? el Derecho Penal Internacional, donde, como dije en un principio, el DIH regula cómo es la guerra, ¿no? El DIDH complementa
al derecho internacional humanitario, a este derecho de guerra, e indica específicamente en el derecho internacional del niño, ratificado o puesto en vigencia en el año 90, que los niños gozan de protección reforzada en el ordenamiento jurídico, y entran en una protección internacional. Como Colombia también ratificó esto, ¿no? Esta mención del derecho internacional del niño, hace parte del bloque constitucional y tiene leyes que evidentemente protegen al niño desde esa perspectiva. ¿Mm? David, en eso que tú comentas de que el DIR regula los otros dos anteriores que tú mencionabas, ¿qué se podría hacer de manera por la vía internacional o por la vía de alguna organización que pudiese hacer cumplir el DIR, en este caso que ha pasado justamente el bombardeo del 12 de marzo y del anterior? Bueno, lo primero que se estipula es que, y el procedimiento va en la lógica del derecho, y es que se tienen que agotar todas las vías internas de lo que se da en Colombia, ¿no? Eso no impide que una organización internacional, un grupo de ciudadanos a nivel internacional denuncie esto ante instancias internacionales. En este caso puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien normalmente pasa eso por una comisión y la comisión se la pasa a la Corte, o puede ser ya por medio del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Sí hay que tener en cuenta una cosa, es que si está ante la CIDH, pues no puede estar ante las Naciones Unidas, toca elegir uno de los dos. Y generalmente requieren de que se agoten todas las instancias judiciales y jurídicas en el país para que pueda haber un aborde a lo internacional de manera, ¿cómo le dirían en español? Que pueda obligar al Estado a que repare, haga o no haga, ¿no? Hay otros mecanismos que se pueden usar de denuncia que no son vinculantes, esa es la palabra, ¿no? Entonces, un grupo, por ejemplo, digamos, la asociación AIDS a la que yo represento, podría en cualquier momento hacer un informe que denuncie todos los hechos que vinieron a cometerse en este bombardeo, poniendo las dudas también, punto por punto, y este lo podría postular o anunciar al mecanismo de las Naciones Unidas que rige en materia de derechos humanos. En este caso, hablaríamos tanto de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, hablaríamos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas que son también regulados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Podríamos postularlo ante el Comité de Derechos Humanos, salvo que el comité tiene una particularidad y es que únicamente interviene en casos individuales. En este caso, por ejemplo, haríamos énfasis en un niño o en un menor de edad específico para que este último tome eso en consideración y actúe sobre el caso de esa persona individual. Generalmente no toma casos generales porque sería pues muy complejo, es muy difícil de manejarlo, y sobre todo porque también depende de las autoridades internas, ¿no? del país en donde se realiza la violación. Denunciarlo también ante algunos procedimientos que posteriormente y en función del tiempo en que se dé, pueden ser postulados, notablemente lo que llaman el UPR o el EPU, Evaluación Periódica Universal, y allí normalmente cada 5 años los países son evaluados en materia de derechos humanos y pues se puede anunciar o crear un informe para que en el próximo EPU pueda ser postulado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los países puedan dar recomendaciones al Estado colombiano en materia de derechos humanos y en este caso sobre la denuncia que se postula aquí. Desafortunadamente pues no todo, o sea, esto no es vinculante para el país, ¿no? Porque el país también goza de una cierta independencia, pero de una manera u otra deja un antecedente internacional que puede servir incluso en los procedimientos internos nacionales y que
pueden dar posteriormente posibilidad a que si en algún momento no hay garantías o que la Corte Penal Internacional desea intervenir en un contexto como el colombiano, donde ya sabemos que la Corte Penal Internacional tiene un ojo sobre Colombia por procedimientos de violaciones de derechos humanos, pues pueda además tomarlo y agregarlo una vez más a esa investigación. Pero para eso, pues evidentemente hay un proceso y un procedimiento que toca seguir etapa por etapa para poder llegar hasta allí, ¿no? David, ¿cómo se puede entender en el escándalo que se viene dando aquí en Europa con las noticias que llegan de Colombia, cuando los niños prácticamente se puede decir que hay triple revictimización? Primero, porque da la sensación, y es lo que algunos expresan, que los niños pudiesen haber sido reclutados a la fuerza. Hay una victimización. Segundo, bombardeados, y va la segunda. Y tercero, el ministro Diego Molano, ministro de Defensa, califica de máquinas de guerra a esos niños. Eso ha escandalizado a Europa. ¿Qué dicen las Naciones Unidas? ¿Qué piensan los expertos? Bueno, pues la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas en Ginebra, en Bogotá, perdón, le está dando seguimiento a la situación. En función del mandato que tienen, porque el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es como un pacto entre el gobierno colombiano y la Oficina del Alto Comisionado, y ahí se reglamentan los quehaceres de la oficina, pues tienen ciertas limitaciones. Ellos pueden observar, ellos pueden denunciar ante las instancias estatales del país correspondientes para que se evalúe la situación o la violación que hay en materia de derechos humanos, y o le sigan dando veeduría, seguimiento y sigan aportando, etc. Hay algo que sí hay que mencionar, y es que tanto a las Naciones Unidas como a las organizaciones no gubernamentales, a nosotros como asociación, nos preocupa que el ejército diga, ¿no?, que todos estos ataques se hacen bajo el contexto del derecho internacional humanitario y que corresponden a un área donde se planeaba acciones terroristas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no hay una regla internacional que regule los ataques o la exterminación hacia grupos terroristas. Son terroristas y hay que acabarlos. Por eso en muchas ocasiones países como los Estados Unidos o otros países que promueven guerras en el exterior se abstienen de invocar el derecho internacional humanitario, porque se regularía la guerra y por ende entonces tendrían que respetarse ciertos criterios que para los objetivos militares de algunos países, y en este caso pues Colombia aparentemente no es la excepción, tendrían que respetar. Es crítico porque pues sí sería muy preocupante que en cualquier momento el Estado colombiano se lave las manos y diga, no, es que como nosotros estamos atacando terroristas, pues como son terroristas, hagámosle. No obstante, el derecho internacional humanitario sí es hace mucho énfasis en todo el tema de la protección general que se le concede, pues notablemente a los civiles, ¿no? Siguen generalmente las personas que están en beligerancia, tienen ciertas protecciones según el protocolo 1 de las convenciones de Ginebra o el protocolo 2 de las convenciones de Ginebra, siendo el protocolo 1 el que rige sobre los conflictos internacionales y más bien el protocolo 2 el que rige sobre los conflictos no internacionales. Y ellos pues estipulan una cantidad de protecciones que en muchas ocasiones los estados ignoran en el momento en que van a hacer ataques, ¿no? Justamente por el hecho de que en muchas ocasiones probablemente se considere que se están haciendo no es guerra, sino un acto de exterminio al terrorismo, y por ende hay que proceder, ¿no? Y en muchas ocasiones hay países que dicen que el fin justifica los medios. Pues no soy muy partidario de eso, pero evidentemente hay muchos países que así lo hacen. En cuanto
a que el ministro diga que es legítimo el ataque, pues también es muy preocupante, porque entonces varias preguntas surgen. En el principio cuando comenzamos esto, yo dije que la inteligencia, ¿no? En este caso con el manual de Damasco, ¿no? Tenía que evidentemente el ejército tener la suficiente información de inteligencia para poder proceder, ¿no? Y es donde uno se pregunta actualmente qué base, ¿no?, de inteligencia militar tenía el ministro de Defensa, incluso el presidente de la República, porque al fin y al cabo él es el que autoriza todo este tipo de ataques, siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional Colombiano, pues qué informaciones tenían para bombardear y hasta dónde el presidente de la República lo autorizó, teniendo conocimiento, sí o no, de la presencia de menores, ¿no? Y es muy extraño que un ejército como el de Colombia, que lleva más de 50, 60 años, una guerra interna, a nivel profesional, uno de los más reconocidos de América Latina y del mundo, pues no tenga la más remota idea si habían menores o no habían menores, y si había que bombardear o no había que bombardear. Entonces eso creo que es bastante borroso, y que de pronto el ejército colombiano y el Estado en general deberían dar explicaciones, aún más teniendo en cuenta que se vuelve a haber repetición sobre el bombardeo que hubo en el 2019 con el antiguo ministro Botero, ¿no? Preocupa, y también, una vez más, lo que tú dices, Eliezer, y es la revictimización de los menores, ¿no? Porque, pues, decir que son máquinas de guerra es una vez más ponerlos como objetivo militar, y mucho más cuando se sabe que el ministro de Defensa fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es como aquel Ministerio de Protección del Menor que se encarga justamente de velar por los derechos humanos y los derechos fundamentales de los menores de edad colombianos, ¿no? Aún más cuando estos niños pues han sido reclutados forzosamente, o algunos han visto la necesidad de irse por allá porque simple y llanamente no hay una presencia efectiva del Estado que le dé la posibilidad a un menor de edad o a su familia de tener una vida digna, sana, y muchos de ellos pues van a buscar mejor futuro, sea ya en las fuerzas militares propiamente del Ejército Nacional Colombiano, en disidencias o grupos guerrilleros, grupos del narcotráfico o grupos paramilitares. Todo esto, pues evidentemente son cosas que suceden porque pues el Estado no da una protección objetiva, clara, firme, concisa, que le permita justamente a los niños colombianos tener un mínimo de dignidad. Esto querría decir además pues de que el Estado colombiano viola totalmente las convenciones internacionales sobre el derecho al niño, porque ni educación, ni salud, ni vivienda, ni dignidad, ni absolutamente nada, y es algo que generalmente se le debería recordar al Estado colombiano. A nivel internacional se hace algo contra esto, ¿no? Sí, pues hay un comité internacional, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derecho al Niño de las Naciones Unidas evidentemente hace evaluaciones. Colombia no es la excepción de ser evaluada, pero pues una vez más esto no sale en los grandes medios de comunicación. En muchas ocasiones el Estado colombiano cierra los ojos, vemos al presidente de la República hablando de Colombia como si no sucediese absolutamente nada, pero mejor, o sea, nadie mejor que las víctimas para que cuenten y evidentemente por sus experiencias nos indiquen cuál es la realidad actualmente de la República de Colombia, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que evidentemente el hecho de que el ministro colombiano diga que son máquinas de guerra pues deja mucho de qué desear y preocupa, ¿no? Como funcionario del Estado, mucho más cuando maneja la cartera de la defensa, porque pues una vez más estos niños al estar en esa situación podrían ser considerados incluso como víctimas. Y si muchos de ellos se fueron, ¿no?, por decisión propia, ¿no?, a estos tipos de guerra,
En primer lugar, hay que tener en cuenta si son mayores de 15 años o no. Y en segundo lugar, si el Estado no tiene la certeza de si son menores o no, tiene que proceder bajo los protocolos internacionales o la Convención de Ginebra, que regula justamente la protección del menor o la protección de las entidades civiles presentes en el conflicto. Y no puede ir y de una y meterle un tiro y bombardearlo o cualquier otra cosa. Son temas que son bastante complejos, ¿no? Y que el Estado tiene que saber, y el Estado tiene gente en sus líneas militares que conocen del derecho internacional humanitario y tienen que saber cómo es que tienen que proceder y evidentemente lo tienen que sentar sobre la mesa y demostrárselo a la opinión pública. También es desafortunado que esto salga así porque si no sea el propio Ejército Nacional el que diga, mire, hubo X, Y y Z, y pues fue un error o fue X o fue, pero no, o sea, todo sale como si fuese una política del Estado colombiano y eso es sumamente preocupante. Además, cuando dice que es que los niños son máquinas de guerra, entonces, ¿qué podemos decir de los jóvenes que tienen 18 años y que se van al servicio militar y que mandan al monte? O a la policía, o los policías que tienen 18, 19 años y que mandan también a hacer seguridad en Colombia y que les enseñan a manejar un arma y les enseñan a disparar. También son máquinas de guerra entonces. O el Estado colombiano tiene solamente como selectivos este calificativo y entonces los del Estado sí, pero los que no quieren al Estado no. Son cosas que preocupan y que yo creo van también mucho en la mentalidad que quiere que tenga el gobierno colombiano, que el gobierno colombiano tiene y que le quiere inculcar por ventaja a la ciudadanía colombiana. Generalmente el ciudadano colombiano, incluso hasta en la jerga, es muy belicoso y aún más el Estado sigue y sigue y sigue y sigue porque pues hay mucha gente en Colombia que ya dice, bueno, pues sí, un muerto más, no, un muerto menos, ay, y evidentemente esto se lo debemos al Estado, o se debe al Estado colombiano. Y es importante que se intervenga ahí y que la comunidad internacional evidentemente se pronuncie sobre estos temas, ¿no? O sea, tener niños ahí, bombardearlos es como ir y tener secuestrados y decir que la opción, como lo postulaba el señor Uribe cuando era presidente de la República, es que para salvar a los secuestrados hay que hacer la guerra. Y en ese caso, pues nos encontraríamos en una situación como la de ahora, donde bombardean los niños, que pues en este caso son víctimas del reclutamiento forzado, además porque en la zona ya se anunciaba de que había reclutamientos forzados y desaparición de menores en la región. David, de lo que tú estás diciendo, voy a remarcarlo con tu venia. Hubo una firma de paz con las FARC. Supuestamente el conflicto colombiano se ha acabado. Lógicamente, los hechos demuestran que no, que el conflicto colombiano sigue en Colombia. Sigue el reclutamiento forzado, eso es una realidad, y siguen los bombardeos indiscriminados, en este caso a esos niños que murieron en esas zonas, que fueron asesinados realmente. La pregunta es, y tú lo decías, pero ¿se está normalizando la guerra otra vez? ¿Se está normalizando el asesinato de niños? ¿Se está normalizando el que las fuerzas militares tienen, alguien lo decía en su momento, en una guerra se mata gente, ¿no? Se normaliza ese discurso, tanto los políticos como los medios de comunicación. ¿La guerra vuelve a Colombia otra vez? ¿Cómo se ve desde el contexto internacional? Es una parte, y lo segundo es, vamos a suponer que el conducto irregular sigue y no hay ninguna aplicación de la ley contra este grupo que bombardeó a esos niños y hay una supuesta demanda internacional y se aplica el TID. ¿Qué responsabilidad tendrían los reclutadores que han reclutado de manera forzosa a los niños y los que han hecho el bombardeo? En esas dos cuestiones. Bueno, hay una cosa y la gente puede diversar en lo que voy a decir, ¿no? Digamos que lo voy a decir como más desde una perspectiva personal, y es que pues lo que se firmó actualmente, o lo que se firmó en La Habana, fue más un acuerdo un cese al fuego entre las FARC y el gobierno, porque la guerra no ha cesado, o sea, pues no ha cesado, que aún siguen bombardeando y entonces dicen, no, es que esos son gente disidentes, que son terroristas, que son esto, que son lo otro, pero la guerra ha seguido. Entonces, la guerra sigue, pues que antes y durante
y posteriormente a los acuerdos de paz, pues seguía una guerrilla vigente que era el Ejército de Liberación Nacional y sigue todavía ahí y hay guerra contra ellos. Entonces, y ellos contra el Estado. Entonces no podemos decir que es que la guerra cesó. La guerra, pues hubo una firma entre las FARC y el gobierno nacional. Las FARC pues se reincorporaron a la vida civil, decidieron hacer oposición al gobierno ya no por medio de las armas, sino por la vía política, y desafortunadamente muchos de los que han entregado las armas, de los que firmaron los acuerdos, de los que se reintegraron a la vida civil, pues se han visto con la triste situación de ser perseguidos, asesinados, unos han tenido que salir del país, etcétera, como muchos otros, al ver de que la sociedad civil colombiana no goza de una calidad de vida supremamente buena, pues se han visto en la obligación también de irse al conflicto armado, de mirar a ver si de pronto allá vivían mucho mejor que lo que vive un colombiano diariamente. Son cosas que están allí y que evidentemente el gobierno colombiano, el gobierno nacional no se ha preocupado por, por hacer cumplir, y las Naciones Unidas también ha manifestado su preocupación con respecto a la implementación de los acuerdos de paz. No se lleva ni el 13% de la implementación de los acuerdos, porque pues todo el mundo sabe de que antes de que se dieran los acuerdos de paz, el gobierno actual hacía parte de la oposición del gobierno anterior y lo primero que postulaban era hacer trizas lo que se firmó, ¿no? Incluso teniendo en cuenta de que lo que se estaba firmando aquí, pues era unos acuerdos entre dos grupos armados, un cese al fuego y no el cese total de las hostilidades y de la guerra en Colombia con todos los grupos armados. Esa es una. Y la otra es que, evidentemente, tanto el uno como el otro son victimarios, ¿no? El que recluta, ¿no? El derecho internacional humanitario es muy minucioso, titilloso con eso, de que evidentemente pues el reclutamiento de menores es un crimen pues de lesa humanidad también, y que se tiene que ser castigado, ¿no? Y de la misma manera pues que el ejército vaya y bombardee así como así, teniendo en cuenta de que los ejércitos son profesionales, de que ellos mejor que nadie tienen que conocer la guerra, sus procedimientos, y que además, teniendo en cuenta de que puede haber presencia de menores, tienen que encontrar cualquier método de manera profesional, minuciosa, con unos planos y unos puntos de órdenes bastante bien dictados, ¿no? Ellos mejor que nadie tienen que encontrar otra alternativa para poder neutralizar esos grupos. Si ellos saben de esa presencia, de la presencia de menores o de la presencia de población civil alrededor, o de que probablemente uno de los ataques que ellos van a hacer pueden afectar a la población civil, pues tienen que encontrar otra alternativa. Si no la encuentran, pues simple y llanamente son tan culpables como el reclutador de menores, que por una razón X o Y, la que él vea conveniente en función de las estrategias de la guerra, proceda a ello. David, aquí en Europa, la comunidad internacional, los europeos se preguntan que, ok, están bombardeando, atacando a los grupos insurgentes, guerrilleros, que están reclutando menores, que están combatiendo al Estado colombiano, al gobierno, pero también aquí se pregunta a la comunidad qué está pasando con el gobierno, los militares, el ejército, la policía, que no están atacando a los grupos de narco paramilitares, que están campeando a sus anchas y están cometiendo masacres, pero ahí no hay resultados contra esos grupos de extrema derecha. Pues, bueno, mira, evidentemente, si uno lo ve desde la perspectiva histórica, de quienes tradicionalmente han gobernado el país, de cómo es que tradicionalmente se ha manejado el país, y de cuántas veces han estado en el poder los que tradicionalmente gobiernan a Colombia, pues uno puede entender muchas cosas, ¿no?
nosotros sabemos, por ejemplo, que, a ver, quiero ser como lo más objetivo posible, ¿no? El Ejército Nacional y las autoridades colombianas tienen evidente que combatir todo aquello que amenace el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué amenaza al Estado de Derecho? Pues generalmente la estabilidad de la democracia. Una democracia que tiene que ser evidentemente bien sostenida, bien respaldada y protegida, ante todo por el Estado colombiano. En el momento en que el Estado colombiano no brinda las posibilidades a la población de poder tener una vida digna, una calidad de goce de sus derechos de manera digna, pues muchos de ellos se toman las armas, y el caso de Colombia pues ha sido eso, y eso desde la época de UPA, ¿no? Si podemos ir hasta la época de la independencia, e incluso antes, si nos ponemos a ver históricamente en Colombia, el tema por ejemplo, cuando los pueblos se levantaron, formaron los comuneros para combatir el famoso impuesto que tenía el rey de España sobre el impuesto de Barlovento, ¿no? Que llamaban, ¿no? Que servía a combatir a los piratas británicos, franceses y holandeses en el Caribe para defender los intereses del rey de España y no los del pueblo. Y la gente se ha levantado en armas porque pues simple y llanamente no ha habido un respaldo, y en este caso pues el derecho a la rebelión se ha hecho eminente en Colombia, y ha hecho que evidentemente muchas personas se levanten en armas y creen, por ejemplo, grupos como las FARC, como el ELN, grupos guerrilleros insurgentes que desde un principio han manifestado la posibilidad y el derecho que tienen como ciudadanos de tener empleo, salud, vivienda, educación y todo aquello que respalde los derechos fundamentales de cada uno y cada uno de los individuos. Desafortunadamente, pues históricamente esto ha tenido un contrapeso, ¿no? Y el contrapeso es que en muchas ocasiones, pues el ejército, por reglamento, ¿no? De procedimientos, en este caso, por ejemplo, como el derecho internacional humanitario, pues no podía hacer muchas cosas porque simple y llanamente era enlodar la reputación del Ejército Nacional, pues se contrataron grupos privados, se crearon grupos privados que podían hacer trabajos que el Estado no podía realizar. En este caso, pues grupos privados que hoy podemos conocer como grupos paramilitares, que procedían justamente a desalojar, a asesinar y hacer una guerra opuesta constantemente contra aquellos pueblos que, como en algún momento dijo el libertador Simón Bolívar, cuando la ley se hacía represión, el alza en armas o la rebelión más bien así, era inminente, ¿no? Y todas estas personas que se alzaron o que hacían rebelión, así no fuese por armas, sino así fuera con la voz, con un escrito X, Y, Z, pues llegaron grupos privados, grupos paramilitares a hacer oposición. ¿En función de quién? En función de quienes le pagaran, porque el paramilitar es prácticamente como un mercenario, ¿no? Trabaja para el mejor postor y pues él en función de eso trabaja, ¿no? Y en Colombia, pues, ¿quiénes son los que han tenido el dinero suficiente para pagarle eso? Pues las grandes empresas, grandes multinacionales, algunos estados extranjeros, y ellos son los que permanentemente desde el nacimiento de la República han estado en el poder. Entonces, por ahí podemos entender quizás el por qué el Ejército Nacional y la Policía Nacional hasta ahora no atacan o no se van en contra de grupos paramilitares. La razón es histórica, sigue haciendo historia y pues evidentemente sigue aún mostrando quiénes son, cómo son los que tradicionalmente han perpetuado una oposición total al reclamo que tiene el pueblo en tener derechos que se le tienen que respetar, y pues sus maneras de proceder son atroces. Uno lo ha escuchado en la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y las declaraciones de muchos desmovilizados,
de cómo el Ejército Nacional colaboraba con grupos paramilitares para poder tomarse algún lugar, un pueblo, cometer atrocidades, violaciones de derechos humanos. Y muy probablemente a este gobierno pues no le guste porque históricamente, y lo hemos visto en muchos relatos históricos de periodistas, podemos nombrar a Daniel Mendoza, podemos a Gustavo Guillén y podemos nombrar a muchos otros que han justamente demostrado por su trabajo que el actual gobierno ha tenido vínculos muy estrechos con el cartel de Medellín, con carteles mexicanos, y siguen teniéndolos y siguen promoviéndolos aún más y más y más. Y por eso muy probablemente al Estado colombiano actual o al gobierno colombiano que maneja los aparatos del Estado, pues no le interese atacar mucho a esa gente. Evidentemente la pregunta es muy clara, quizás para el que tenga una idea y una conciencia clara de la sociedad y una conciencia clara de la clase en la que está metido, ¿no? Porque muchos de los colombianos, si no es la mayoría, ni se lo preguntan. ¿Por qué? Porque pues, están cansados de tanta guerra y ya no, y no ha habido una base y una conciencia política en el pueblo colombiano, pues porque simple y llanamente si no ha habido oportunidad para el pueblo colombiano de educarse como tiene que educarse, pues mucho menos va a haber posibilidades para que el pueblo tenga las herramientas políticas que le permitan rebelarse y decir evidentemente eh, por qué el gobierno nos está haciendo esto, por qué este otro hizo esto, por qué este otro hizo esto. Y bueno, y lo tienen ahí, amedrentado con los poderes que tiene el Estado y uno muy especial que es el de los medios de comunicación. Lo pudimos ver ahorita, por ejemplo, con la entrevista que le hizo la periodista de Semana Vicky de Ávila al candidato presidencial y senador Gustavo Petro. O sea, pues, evidentemente uno tiene que respetar la libertad de expresión, pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es ir y calumniar a una persona y tratarlo como lo trató de manera pública, porque eso porta justamente violación a su integridad personal y eso hasta no hay que ir ni al derecho internacional para ir a buscar que eso es algo que no se tiene que hacer y que es una infracción total al derecho nacional colombiano y al derecho internacional, y que lo mínimo que debería hacer esta señora es pedir disculpas. ¿No lo hace? Pues no lo hace. ¿Por qué? Pues ella tendrá algunas directivas, qué sé yo, pero es algo que generalmente no debería darse en un Estado de Derecho, porque además promueve e inculca la voluntad y la voluntad de querer seguir la guerra, promover el odio, y recordemos que la promoción al odio también es penal, ¿no? Y son cosas que no deberían hacerse. Pero bueno, eh, en algún momento esperemos que llegue el cambio y que evidentemente la gente más consciente pueda, por medio de otro gobierno eh, y con una transformación del Estado total, eh, regular, corregir todo esto que tú me preguntas. David López, un minuto, un mensaje desde Ginebra, Suiza, usted que es consultor en Naciones Unidas para el pueblo colombiano. Bueno, lo primero que todo es que más allá de que las organizaciones internacionales tengan el poder de hacer algo, el poder está en el pueblo colombiano. Las organizaciones internacionales, pues generalmente tienen ahí escrito el derecho, no todo es vinculante y pues nada más va a hacerse si no es por el movimiento social y el movimiento del pueblo en las calles consciente quien vaya a reclamar sus derechos, que lo haga, ¿no? Es supremamente importante que cuando sucedan temas como esto del bombardeo de los niños por parte del Estado, pues la gente se impresione tanto como se puede impresionar cuando la guerrilla o cuando insurgentes o cuando X, Y, Z hacen cualquier ataque, porque pues evidentemente están en contexto de la guerra, ¿no? Y eso es necesario hacerlo, es necesario de que la gente se vaya mucho más allá de lo que pueden decir los medios de comunicación, lean, sean curiosos, ¿no? La curiosidad es supremamente importante para poder desarrollar para bien una sociedad que respete sus derechos, que los haga valer, que los tenga siempre presentes, ¿no? El hecho de que puedan leer un mínimo de sus derechos, siquiera la Constitución Nacional, que les indica la posibilidad
de reclamar algo que les conviene, pues es pertinente, es necesario conocerla para poder justamente saber dónde se está viviendo. Es una vez más preocupante que el Estado colombiano esté procediendo a este tipo de políticas y los animamos a que hagan valer el derecho nacional, el derecho internacional. Normalmente, o sea, notablemente lo estipulado en el artículo 77 del protocolo primero de la Convención de Ginebra, que es aplicable a los conflictos internacionales, y el artículo cuarto del protocolo 2 de la Convención, que se aplica solo para conflictos no internacionales, y que además por medio del artículo 214 de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional indica que tanto los dos protocolos son aplicables al conflicto colombiano por ser normas que no aceptan pacto en contrario, es lo que llaman el jus cogens, ¿no? Y eso son cosas que toca tener allí. Yo no veo nada más, sino es manifestarles pues el agradecimiento por este espacio. Si las víctimas en cualquier momento pues quieren tener algún respaldo o quieren anunciar algún procedimiento ante las Naciones Unidas que no saben cómo hacerlo, que se les dificulta, pues pueden también contactarnos. Tenemos el Twitter @AIDS, AIDHDES, ¿no? También nos pueden encontrar así por Facebook y por ahí nos pueden escribir o a aides@gmail.com y pues miramos a ver en qué medida les podemos ayudar con los procedimientos especiales ante la ONU, de pronto en el Consejo de Derechos Humanos o cualquier otro mecanismo de las Naciones Unidas que tenga bien ayudarlos en el marco de las resoluciones que lo rigen. David López, consultor en derechos humanos para América Latina y mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aquí en Ginebra, Suiza, y representante de la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, AIDS, aquí en Suiza. Agradecerte altamente tu presencia, tus palabras, tus análisis y esclarecer todo este tema que para muchas personas resulta confuso, resulta terrible, para otros es normal, para otros no pasa nada. Agradecerte, David, tus análisis. Mil gracias a todas y todos. Y una vez más, todo el apoyo a las víctimas de este conflicto y una vez más un llamado al Estado colombiano para que haga respetar el derecho de todos los ciudadanos que viven en Colombia. Víctor Torres en Bilbao, muchas gracias por acompañarnos. Decía Eliezer que gracias por la invitación y lógicamente por los invitados de talla internacional que siempre traes tú a tu programa, y lógicamente también me quedan unas palabras de David de ese acompañamiento que él ofrece con su organización para con las personas víctimas de las situaciones que han pasado en Colombia. Muchas gracias, Víctor. A Sierra en los estudios centrales en Bilbao, muchas gracias por tu apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Muchas gracias y tengan ustedes feliz resto de día.